Gloria al Señor. Gracias le damos a Dios en este día. Como siempre y como cada domingo, seguimos dándole gracias a Dios por habernos permitido estar aquí una vez más en su casa de oración para tratar de llevar su hermosa palabra hacia tantas personas que nos escuchan a través de las redes, así como a nuestros amigos y hermanos que están aquí en este lugar. Le damos las gracias a Dios por un día más y por ese privilegio que tenemos de poder invocar su nombre y de poder inaugurar su palabra y de llevar su palabra hacia otras tantas personas que sin duda la necesitan. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio y por esta oportunidad. Amén. En el día de hoy vamos a tocar un tema en el cual no vamos a abundar mucho, pues pienso que aunque es un tema un poco controversial, pues en otras ocasiones hemos dicho que por lo general casi todos los temas bíblicos, todas las interpretaciones bíblicas, de un modo u otro terminan creando polémica o creando contiendas, es decir, debates entre una opinión y otra en base a las distintas denominaciones religiosas que existen en la actualidad. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es: ¿escucha Dios la oración o la petición de los pecadores? Vamos a ver este tema en base a la luz de la Biblia y vamos a ver qué es lo que realmente nos dice la Biblia con respecto a este tema, si en verdad Dios escucha a un pecador o si Dios simplemente hace caso omiso a la petición de un pecador. Naturalmente nuestra intención no es ni de justificar ni de tampoco condenar las distintas opiniones. Nosotros simplemente tenemos como misión tratar de arrojar un rayito de luz ante cualquier inquietud que pueda surgir con relación a la palabra de Dios, Gloria a Dios. con relación Aleluya. a un determinado tema bíblico. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver primeramente qué nos dice la Biblia o cuál es el planteamiento que se hace por lo general Aleluya. para sostener la posición, la postura de que Dios no escucha a los pecadores. Vamos a leer el pasaje quizás central de esta postura, aunque tenemos también algunas alusiones en los proverbios, pero vamos a leer lo que es el pasaje central. Vamos a leer Juan, en el libro de Juan, capítulo 9 y versículo 31. Juan 9, 31. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor siga enriqueciendo con bendiciones estas palabras que ya de antemano están más que bendecidas. Gloria a Dios. Pues como acabamos de leer, hemos visto que sí, en verdad, el texto bíblico de Juan 9:31 nos dice claramente que Dios no escucha a los pecadores. Es decir, cuando una persona es pecadora o desconoce de Dios, no ha buscado de Cristo, pues este texto bíblico, si lo vemos desde esta perspectiva, pues claro, nos dice claramente que Dios no escucha
a los pecadores. Pero mi inquietud en cuanto a este tema viene porque yo siempre he sostenido que no se puede hacer doctrina de un solo texto bíblico. No se puede tomar un texto para de ahí formalizar o forjar toda una doctrina bíblica y presentarlo como si fuera una enseñanza bíblica. Este texto, si le buscamos su contexto y seguimos leyendo más adelante, nos vamos a encontrar con que realmente no es exactamente o tácitamente lo que Dios está diciendo de que Él no escucha a los pecadores, pues el desenvolvimiento de toda la historia, del contexto mismo de ese pasaje que estamos leyendo, nos va a revelar que lo que Dios en principio está diciendo es que Él no hace concesiones, o que Dios no usa un pecador, para transmitir su mensaje, para transmitir lo que Él quiere decir. Gloria a Dios. Pero no necesariamente Dios nos está diciendo aquí que Él no escucha a los pecadores, pues entonces ese pasaje se caería por su propio peso. Si seguimos leyendo algunos pasajes bíblicos más adelante, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice la palabra precisamente en Marcos 7, del 24 al 30. Marcos capítulo 7, 24, 30. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: dejad primero que cesasen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella de su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Aleluya. Gloria Que el a Señor Dios. les diga estas palabras. Gloria a Dios. Vemos claramente acá, en esta pequeña historia, cómo Jesús se encontró con esta mujer sirofenicia, es decir, no era judía. Por tanto, podemos decir lo que hoy sería nuestro contexto, no era una persona cristiana. Sin embargo, ella tenía una hija que estaba siendo poseída por un demonio, y ella se acercó a Jesús y le pidió y le dijo que por favor hiciera algo para que sacara el demonio que le había entrado a su hija. Jesús, de una manera que por muchos ha sido mal interpretada, le dijo claramente: los hijos van primero. No se puede echar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer en su sabiduría le respondió a Jesús: sí, Señor, pero aún los perros que están en la casa de los amos comen de la migaja que caen de la mesa de los platos de los amos. Jesús entendió esas maravillosas palabras y le dijo: mujer, por cuanto has mostrado entusiasmo, por cuanto has mostrado fe, ve a tu casa, que tu hija será sanada y el demonio ya ha salido de ella. Amén. Vemos claramente, lo que quiero señalar con esto es que aún no siendo ella judía, aún no siendo ella una convertida, sí, Jesús siendo Dios, escuchó el clamor de ella. Aleluya. Y obró en Dios. ella. Amén. Tenemos que estar claros en esto, porque con esto lo que estamos tratando de decir no es que Dios sí anda escuchando a los pecadores. Dios
y quiero que estén muy claros con esto. Miren, Dios es el Dios de los que sufren. Y no importa la persona que sea, al fin de cuentas todos somos hijos de Dios. Y cuando una persona está atravesando por una calamidad, aún sea una persona que no es cristiana, un inconverso, está atravesando por una crisis, una necesidad, y esa persona clama a Dios, quizás en su ignorancia, al no conocer lo que es la redención, no conocer a Jesucristo, pero si esa persona clama a Dios, no tengan la menor duda de que Dios en su infinita misericordia a esa persona la va a escuchar. La va a escuchar porque Dios se mueve en base a la misericordia. Y Dios tiene misericordia de todos sus hijos, sean estos arrepentidos, es decir, convertidos o no, porque al fin de cuentas todos hemos sido pecadores, o todos somos pecadores dignos de arrepentimiento. Lo que Dios demarca de un pecador y lo que trae como punto de discusión o de controversia es que el pasaje sostiene que Dios no escucha al pecador siempre y cuando no sea una oración, una petición de arrepentimiento. Esto sí que es cierto, no vamos a desmentirlo. Es claro que si una persona es pecadora, todos aquellos que conocemos a Jesucristo en el día de hoy, de un modo u otro, éramos pecadores. Y nos acercamos a Dios con una oración de arrepentimiento y Dios nos perdonó. Amén. Y nos escuchó. Y es por eso que hoy podemos decir somos cristianos. Amén. Porque elevamos una oración de arrepentimiento y Dios nos escuchó aún siendo pecadores. Y nos perdonó. Amén. Eso está muy bien. Pero tenemos innumerables citas bíblicas en la que pecadores o personas no conversas han clamado a Dios no por salvación, no por redención, sino por bienes materiales o por dádivas o por ser librado de algo. Tenemos innumerables citas bíblicas en las que Dios ha acudido a esas personas por cuanto esas personas han clamado a Él y han rogado a Él. Dios los ha escuchado y los ha socorrido. Aún esas personas no han sido cristianas. Porque la idiosincrasia de Dios, el eje que mueve a Dios, es precisamente la misericordia. Miren, Dios tiene 4 pilares fundamentales, que sin esos pilares hoy ninguno de nosotros estaríamos en pie. En primer lugar, el pilar número 1 de Dios es el amor. Ese amor inmenso que tiene Dios hacia la humanidad, y en el cual toda la Biblia está llena y habla del inmenso amor de Dios. Ese es el pilar número 1 en el cual se sostiene Dios. Luego, podríamos decir como pilar número 2 que sostiene a Dios es precisamente la misericordia. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido raídos de la faz de la tierra. Por la misericordia de Dios se ha acordado Dios de la promesa que le ha hecho a Abraham y a todos sus descendientes. Por esa misericordia es que todos hoy podemos seguir con vida en este planeta. Y podemos tener como tercer pilar la piedad. Dios es un Dios piadoso. Dios es un Dios que tiene piedad del necesitado. Independientemente sea una persona cristiana o no cristiana, a Dios lo mueve la piedad. A Dios lo mueve la piedad. Y dentro de los tantos pilares que forman lo que es la idiosincrasia de Dios, podemos también poner como pilar fundamental la bondad. Dios es un Dios sumamente bondadoso. Es un Dios que, movido por su bondad,
movido por esa bondad que va acompañada de su propio amor, es precisamente que Dios ha seguido aún tratando con la raza humana. Una raza que le ha quedado mal en todos los capítulos de su historia. No obstante, por esa bondad que mueve a Dios y que forma parte de la esencia de Dios, es precisamente que Dios no ha exterminado al ser humano de la faz de la tierra. Bendito sea Dios. Y basado en esos pilares de Dios, principalmente en lo que es la bondad y la piedad, es que yo voy a hacer una comparación con las personas inconversas o personas que aún no han conocido a Cristo. Con esto no estamos diciendo que las personas se salvan o adquieren la gratitud de Dios por base a las obras que hagan. No, todos sabemos que no hay nada que podamos hacer en este mundo que pueda mover a Dios a tener preferencia por nosotros. No existe nada que el ser humano pueda hacer que mueva el corazón de Dios. No existe. No obstante, a que la salvación no es por obra, no obstante, Dios es un Dios que sus ojos están puestos en las personas que practican la piedad, la misericordia, la justicia y el amor. Gloria a Dios. Porque esos son parte de los pilares esenciales de Dios. Y cuando un ser humano posee esas cualidades, no hay duda que los ojos de Dios están sobre esa persona. Aleluya. Independientemente esa persona sea cristiana o no sea cristiana. Es por eso que vemos que hay personas inconversas, pero que son muy buenas, muy generosas. Y esas personas, aún no siendo cristianas, pero practican el bien, practican la bondad. Son personas que son dadivosas, son caritativas, son hospitalarias, son personas que son amorosas con sus semejantes, son personas que ayudan a los demás. Cuando hay un necesitado, un vecino o alguien, esas personas, aún sin ser cristiano, esas personas muestran un sentido de solidaridad y de piedad hacia su semejante, que Dios, sin lugar a duda, a esa persona le pone la mira encima. Y repito, estas cualidades no bastan para una persona ser salva. No bastan porque sabemos que no hay nada que haga el hombre que pueda comprar la salvación. No existe nada que el hombre pueda hacer. Aleluya. Pero sí Dios mira con buenos ojos a aquel hombre, a aquella persona que practica el bien. Amén. Eso nos lo demuestra principalmente la historia de la Biblia en el libro de Hechos del capítulo 10, principalmente desde el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 16. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero eso nos relata la historia de Cornelio. Para los que no la conocen, Cornelio era un hombre que, aún sin ser judío, era lo que hoy se le llamaba en aquellos tiempos gentil. Es decir, era una persona que no era un devoto de Dios. Tenía sin lugar a duda su otra religión, porque los gentiles en aquel tiempo adoraban a otros dioses. Solamente los judíos, por esa tradición que traían, adoraban a Jehová. Pero Cornelio era un hombre que sí era rico, pero era un hombre que tenía un buen corazón. Era un hombre que practicaba la justicia, practicaba la bondad, la equidad, la hermandad, y ayudaba mucho a los menesterosos. Cornelio era una persona que ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a los pordioseros, y Dios halló gracia en ese hombre. Y Dios envió un ángel hacia Pedro, uno de sus discípulos preferidos, y lo envió a esa casa de Cornelio diciéndole: ve a la casa de Cornelio porque es un hombre piadoso. Aleluya. Es decir, es una persona que practica la piedad, y aún sin él ser
un converso, es decir, aún sin él creer en Dios. La palabra nos dice que él oraba, pero no nos especifica a qué le oraba o a quién le oraba. Pues acabamos de decir que él era gentil, y los gentiles por naturaleza adoraban a otros dioses. Pero no obstante, lo que señalamos es que Dios lo que vio en Cornelio fue su gesto hacia la bondad, y Dios se fijó en él y mandó a Pedro para que completase la obra en él. Es decir, ya es piadoso, es bondadoso, es generoso, es caritativo, es hospitalario. Pues ¿qué le falta? La salvación. Aleluya. Y Dios mandó a Pedro para que fuera a casa de Cornelio a almorzar con él, Pedro siendo judío, es decir, siendo un cristiano. Ve allí donde ese que es Cornelio, que no es cristiano, comparte con él y llévale la palabra. Amén. Llévale la palabra para que él reconozca a Jesucristo, para que él también se salve. Lo que nos quiero decir con esto es que no es por obra, no era por obra que Cornelio se iba a salvar, no era por lo generoso que era, porque Dios le envió a Pedro para que le llevara la palabra y le mostrara el camino. Pero lo que nos quiere decir con esto es que, no obstante, la salvación no es por obra, si los ojos de Dios están puestos sobre las personas que practican la misericordia, la bondad y la justicia. Porque aleluya, para Dios es mejor un inconverso que practique la bondad que un cristiano que practique la maldad. Porque un mal cristiano es peor visto ante los ojos de Dios que un inconverso que sea bondadoso, generoso y que practique la justicia. Porque el amor de Dios se manifiesta a través de los seres humanos. Y si ese amor se refleja en un inconverso, es más apreciado que en un llamado cristiano, pero que no tenga amor. Porque si no tiene amor, no es cristiano. No ha nacido de nuevo. Porque nadie puede decir, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, y no tiene amor, ni practica la bondad, ni la misericordia, ni la piedad, ni es ni siquiera hospitalario. No puede ser cristiano y no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios, porque el cristiano tiene que tener las cualidades que tiene Dios, esos pilares que tiene Dios. Porque si somos nacidos de nuevo y ahora somos llamados hijos de Dios, pues tenemos que tener de las cualidades de Dios. Y es por eso que, rebatiendo este tema de que Dios no escucha al pecador, pues sí hay que matizarlo, porque Dios no escucha a un pecador con el fin de que las peticiones de ese pecador sean para que ese pecador siga haciendo la maldad. Que ese pecador no le puede decir a Dios, Señor, dame dinero para él ir a comprar más droga o para ir a comprar más alcohol. Claro que Dios no lo va a escuchar. Pero de la misma manera Dios no escucha a un cristiano o a un llamado cristiano que le pida cosas a Dios que no estén en base al plan de Dios. Aleluya. O a lo que Dios tiene proyectado para con ese cristiano. Todos podemos pedirles a Dios, todos podemos pedirle, claro que sí, pero Dios se reserva el derecho de darnos lo que nosotros le pedimos, tanto al inconverso como al cristiano. El hecho de que uno sea cristiano no quiere decir que Dios le va a dar lo que le pida o que Dios va a escuchar todo lo que Él le diga. Dios escucha todas las oraciones, Dios nos escucha a todos. Pero Dios se reserva el derecho de darnos lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y en esa soberanía que Él tiene, Él se reserva el derecho